Reconócelo, tú también te lo has preguntado alguna vez. ¿Se pueden cometer crímenes en aguas internacionales? Parece una pregunta tonta, pero venga, listo. ¿Qué legislación hay en aguas que no pertenecen a ningún estado? Al final de este vídeo lo vas a entender. Y, por cierto, que este vídeo ha sido posible gracias a Vincero Watches. Luego os doy más detalles y ahora ¡vamos con el vídeo! Vamos a dejar las cosas claras, nadie quiere cometer ningún crimen. Este vídeo no es un manual para ser el nuevo Pablo Escobar, sino un vídeo sobre legislación internacional con un enfoque un poco más llamativo. Así que volvemos con la pregunta del principio, ¿qué ley rige en aguas internacionales? La respuesta más simple a esta pregunta sería, cuando estás en aguas internacionales, te riges por las leyes del país bajo cuya bandera navega en ese barco. Si estás en un barco con pabellón español, rige la ley española. Eso significa que podría haber una boda homosexual entre los marineros, o por ejemplo, podrías beber cerveza. Pero ay amigo, si estás en un barco saudí, ya puedes olvidarte del alcohol, de las bodas gays y hasta de la salsa boloñesa, porque todo está prohibido. O sea que más o menos creo que todos nos podemos hacer una idea de lo que se puede y lo que no se puede hacer en un barco cuando surcamos aguas internacionales. Vamos, que no hace falta ser Carles Puigdemont o Jamal Khashoggi para tener claro en cuál es mejor embarcarte. Bueno, pues ya está, respondida la pregunta, ¿no? Venga, hasta luego. Que no, que ya sé lo que os estáis preguntando. Vale, entonces, imagínate que eres un país recóndito, qué sé yo, uno de esos que te enterarías ahora que existe, por ejemplo, Tuvalu, y vamos a suponer que Tuvalu dice, bueno, pues nosotros vamos a legalizar las drogas, la prostitución e incluso el asesinato, y mira qué bien, tenemos una nueva vía de negocio, y así nos convertimos en un paraíso del crimen. Claro, imaginad que de repente le llegas a tu suegra y le dices, suegra, haz las maletas que nos vamos a Tuvalu. Pues hombre, algo va a sospechar. La pobre mujer pensará, no viene a verme ni los domingos, ¿cómo va a invitarme a un viaje al Pacífico? Yo me quedo en Benidorm. Esa argucia no os va a funcionar. Pero imaginad que sin embargo le decís, suegra, nos vamos a un crucero por el Mediterráneo. Y tú le invitas a un buque que tenga la bandera de Tuvalu y esperas alejarte más de 24 millas de tierra, llegas a aguas internacionales y problema resuelto. Pues lo siento, las cosas no son tan simples y me temo que vais a tener que aguantar a vuestra suegra por muchos años, al menos si queréis seguir dentro de la legalidad. Así que la pregunta es, ¿por qué no hay barcos en los que esté todo incluido? Incluido cualquier tipo de barbaridad que queréis cometer. ¿Hay algún agujero legal que deje vía libre al delito cuando estás en aguas internacionales? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Os habéis fijado, ¿verdad? ¿Os gusta mi reloj? Pues es un Vincero. Casi nada. Mirad, voy a ser honesto. Hasta hace un mes nunca me había puesto un reloj. No sé por qué. Nunca me habían llamado la atención. No soy el tipo de persona que suele llevar relojes. Hasta que un día vi el Vincero que llevaba un amigo. Y concretamente era Simon. El que decís que es como el Fonseca gringo. El que hace VisualPolitik en inglés. Veréis, otra cosa no, pero los relojes Vincero no pasan desapercibidos, no son el típico reloj de estos pequeñitos que se esconden en la manga de la camisa, no, son relojes como Dios manda, grandes, con personalidad, y es que hasta pesan, y lo digo en serio, lo primero que notas cuando tienes un Vincero en las manos, un Vincero como este, es que pesa. Y la razón por la que pesa es porque tiene una pieza de mármol italiano dentro. En estas imágenes os lo enseño. Y de verdad que no os miento, fue ver el reloj de Simon y meterme en la web de Vincero, donde tienen 6 colecciones distintas para chicos y otras 4 para chicas, todas ellas con diseños sólidos y contundentes. Si no queréis pasar desapercibidos, esta es vuestra marca. Es más, también tenéis la posibilidad de personalizar el reloj. Habéis oído bien, podéis pedir que os graben una cita, un nombre o una fecha que os represente. Vamos, que no se trata de comprar un reloj cualquiera, es tu reloj.
Y diréis, ¿pero y cuánto cuesta un vinchero? ¿Hay que ser millonario para tenerlo? Pues aquí viene lo mejor, porque como Vinchero vende directamente desde su página web, no hay intermediarios, y eso significa que pueden ofrecer la calidad y el diseño de relojes hasta 10 veces más caros. Es más, los costes de envío son gratis, es decir, que da igual desde dónde veáis este vídeo, desde España, desde Perú, desde Argentina, podéis comprar un vinchero sin pagar los gastos de envío. A mí, personalmente, me gusta mucho este que llevo puesto, que es el Chrono S, así que lo dicho, que no esperéis más y entrad en vincherowatches.com/vp y poned el código VP15 para conseguir un 15% de descuento. Tenéis todos los detalles en la descripción. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. La ley seca. En este año 2020 se cumple un siglo desde la aprobación de la ley seca. Es decir, en el año 1920, el Congreso de los Estados Unidos de América prohibió el alcohol. Y muchos diréis, qué gran idea, ¿verdad? La gente dejaría de emborracharse, todo el mundo empezó a cuidar su salud y Estados Unidos se convirtió en un paraíso de gente sana y responsable, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando se prohíben todas las cosas, ¿no? Pues sí, desde luego, los años 20 en Estados Unidos fueron una época dorada. Una época dorada para el crimen organizado, los gángsteres y el señor Al Capone. En otras palabras, que la ley seca fue tal fracaso social que años más tarde tuvieron que derogarla. Pero tranquilos, el mundo entero ya ha aprendido la lección y nadie quiere repetir errores del pasado y prohibir cosas al buruntuntún, ¿verdad? Bueno, ya sé lo que estaréis pensando. Toc toc, a ver Fonseca, ¿esto no era un vídeo sobre las aguas internacionales? ¿Por qué nos estás hablando de Estados Unidos y la ley seca? Tranquilos que no me he vuelto loco. La ley seca de Estados Unidos está conectada con el derecho del mar. Volvamos a los felices años 20, felices sobre todo para los gángsteres. Efectivamente, la ley seca fue una fuente de muchos problemas, pero también se convirtió rápidamente en un estímulo para cambiar las cosas. Enseguida alguien pensó, vale, la ley seca nos afecta porque somos estadounidenses, así que seamos otra cosa y no nos afectará. Y como decimos en VisualPolitik, dicho y hecho. En el año 1922, 2 barcos estadounidenses se registraron para navegar bajo pabellón panameño y así poder servir bebidas alcohólicas a sus pasajeros durante la ley seca. Es el comienzo de lo que llamamos los pabellones de conveniencia. Así se denominan cuando no hay ninguna relación más allá del papeleo entre el propietario del barco y el país de la bandera que enarbola el barco. La ley seca estuvo vigente hasta el año 1933. Después de ese año pensaréis que ya no tendría sentido registrar los barcos en Panamá porque ya se podía vender alcohol en todo Estados Unidos, ¿verdad? Pues nada de eso. ¿Por qué se siguieron registrando buques en Panamá? Pues sobre todo para estar fuera del alcance de los sindicatos estadounidenses. Básicamente, registrar barcos en Panamá suponía pagar salarios más bajos que lo exigido por la ley laboral estadounidense. Así que de esta forma, Panamá se ha convertido en la principal potencia armadora de barcos. Pensadlo por un momento. Desplegamos la bandera panameña y ya nos podemos emborrachar. Puedo contratar la tripulación que me dé la gana por 4 perras y además apenas me van a pedir impuestos. Y todo el papeleo hecho apenas en 3 horas. ¿Y qué saca Panamá de todo esto? Pues atentos, porque podrían comprarse un Cristiano Ronaldo cada año. Panamá gana 150 millones de dólares por abanderamiento de barcos. Y como os podéis imaginar, otros países también vieron el business y se apuntaron a esto de los registros abiertos. Ahí está el caso de Liberia, que ya hemos contado aquí en VisualPolitik. Actualmente lo de los pabellones de conveniencia ya no tiene nada que ver con el alcohol o la neutralidad. Se trata más bien de una cuestión de ahorro y de competitividad. Son países que facilitan al máximo el abanderamiento de buques, aligerando las exigencias en materia fiscal, laboral y de mantenimiento. Todo para reducir los gastos e impuestos a los propietarios de los barcos, y gracias a esto los países obtienen unos ingresos que no generarían de otra forma. Panamá y Liberia siguen siendo los principales pabellones de conveniencia, y entre ellos hay que señalar una diferencia. El registro panameño es gestionado directamente por el Estado, es decir, por funcionarios de la República de Panamá. Sin embargo, el registro liberiano, como explicábamos en ese vídeo, fue organizado desde el principio por una empresa privada, International Registries. International Registries gestionó el registro liberiano entre 1949 y 1999. En estos 50 años, Liberia cambió dramáticamente. Los años 90 sumergieron al país en una sangrienta guerra civil. Fue entonces
entonces cuando el dictador Charles Taylor quiso tener mayor control sobre los ingresos que proporcionaba el registro de buques y empresas. Por eso, desde el año 2000, el registro liberiano es gestionado por otra empresa privada afín, en sus inicios, a las exigencias del régimen. Y ya sé lo que estaréis pensando, que a International Registry se le acabó el chollo cuando se enfrentó al dictador de Liberia. Pues estáis muy equivocados. ¿Qué creéis que hizo la compañía? Pues muy sencillo, buscarse otro país al que llevarle el registro de buques, y así se convirtió las Islas Marshall en el tercer pabellón de conveniencia más potente. Pensadlo bien, estos tres países, que no destacan precisamente por su poderío económico ni por su población, registran hoy en día el 40% de los buques mercantes del mundo. ¿Y qué creéis que pasa con las embarcaciones de recreo? Pues algo parecido. Veréis, el verano pasado estuve por la costa de Cádiz y no veía más que banderitas neerlandesas y alguna que otra belga, y diréis, ¿pero qué pasa? ¿Que el sur de España está lleno de holandeses? Pues no. Verás, imagínate que vives en España y te quieres comprar un barquito. Pues al parecer es mucho más fácil y pagas menos impuestos si lo registras como neerlandés. Al final está claro, el bolsillo nos duele a todos y se busca lo barato. Y la diferencia entre tener el barco registrado en un país o en otro, más allá de cuestiones fiscales, es nula. Te da igual tener un barco con pabellón neerlandés que con pabellón español. Los derechos y la protección es la misma. Y es que sí, amigos de VisualPolitik, en el mar todo tiene un precio. Puerto Banús. El puerto de Marbella es actualmente el más caro de Europa después de un enorme aumento del 20% en sus costes de amarre. Pero bueno, en cualquier caso, estos son cosas que entran dentro de lo normal, oferta y demanda. Pero seguro que seguís dándole vueltas a otro asunto, porque no hay barcos donde se pueda hacer cualquier cosa, es decir, cualquier delito. Pues ahora mismo lo vamos a ver. La anarquía flotante. Esta es la pregunta que lleva haciéndose la humanidad durante siglos. ¿Se puede hacer legal un crimen? ¿Existe el crimen perfecto? Como no hay ningún jurista en la sala, tendré que daros yo la respuesta. Y la respuesta es rotundamente no. Un crimen puede quedar impune, pero nunca puede ser legal. Aquí entraríamos en las llamadas fuentes del derecho. En resumen, podría decirse que de estas fuentes del derecho emanan las leyes, y entre estas fuentes del derecho encontramos el derecho natural. Digamos que el derecho natural lo forman una especie de derechos humanos que no necesitan ser proclamados. Derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad o a la igualdad ante la ley. Derechos que les corresponden a las personas por el mero hecho de existir como ser humano y que estarían por encima de cualquier legislación de un estado. O sea que aunque Tuvalu legalizara el homicidio en sus barcos, nos podría juzgar un juez de otro país. De hecho, existe una Corte Penal Internacional por donde han pasado más de un dictador por crímenes contra la humanidad. A esto se le llama justicia internacional. En otras palabras, que el mismo principio que se aplicó para juzgar al dictador Augusto Pinochet se podría aplicar para juzgar a cualquier otro asesino. Pero vamos a hablar de otro tipo de delitos. Por ejemplo, el narcotráfico. Los Países Bajos son conocidos por su flexibilidad con las drogas. Sin embargo, solamente permiten la venta de cantidades limitadas de drogas blandas en los coffee shops. Así que vamos a imaginar que fueran más allá en su legislación y permitieran también la venta de drogas duras y que además de en los coffee shops se pudieran vender en cualquier bar, en cualquier farmacia o en cualquier tienda neerlandesa. ¿Podría entonces ese barco neerlandés llegar al puerto de Hamburgo y empezar a vender drogas? Pues no. ¿Por qué? Pues porque cuando esas drogas están en aguas territoriales de un país, manda la legislación de ese país. En otras palabras, que las aguas territoriales de un país son las que se encuentran a menos de 12 millas náuticas de la costa. En las 12 millas náuticas siguientes, los estados aún mantienen alguna competencia. Por eso, una vez alejado más de 24 millas náuticas de la costa, es cuando una embarcación entra en aguas internacionales y ahí es cuando empieza a aplicarse la legislación del país en el que está abanderado el buque. En ese momento, el barco neerlandés navegando en aguas internacionales sí podría vender droga. Ahora bien, una embarcación no puede estar continuamente en aguas internacionales. En algún momento tendrá que repostar o llenarse de víveres, y si alguno de estos buques se acercaran al puerto de Hamburgo o, qué sé yo, al puerto de Valencia o al puerto de cualquier otra ciudad con puerto, las autoridades portuarias podrían evitar que se descargara el cargamento. Al menos en teoría. Otra cosa es que haya sobornos o cualquier actividad ilegal. Al fin y al cabo, no os estoy contando nada que no esté inventado ya. En
En el tráfico de drogas a gran escala, los cargamentos se traspasan desde grandes embarcaciones, los llamados buques nodriza, a otros barcos más pequeñitos que pueden llamar menos la atención, como por ejemplo un pequeño barco pesquero o directamente las lanchas planeadoras. Por cierto, que eso se ve muy bien y está muy bien explicado en la serie Fariña, una serie que habla sobre el narcotráfico en Galicia. Aquí se ve cómo las planeadoras iban al mar a buscar la droga. Gracias a su velocidad y a su facilidad de maniobra, estas lanchas podían escapar del control de la policía y podían llevar a cabo el desembarco en la costa. Y aquí quiero hablaros de dos cosas. Una es la persecución en caliente, es decir, si las patrulleras costeras empiezan la persecución en alguna de estas narcolanchas en las aguas de un país, da igual que los narcos se adentren en aguas internacionales, podrían seguir persiguiéndolos. Y el segundo asunto es que cuando se intercepta un alijo en alta mar, siempre es posible gracias a la autorización del país que abandera el barco, si no, podéis olvidaros de actuar. Así que, según la teoría, podríamos decir que no existe la anarquía flotante. Sin embargo, es evidente que hay algunos países que se preocupan más que otros por hacer cumplir la ley a bordo de los barcos que abanderan. Más de 17 toneladas de cocaína incautadas en un barco portacontenedores con bandera liberiana. Esta noticia habla de uno de los mayores alijos de droga incautados en toda la historia de Estados Unidos, 17.000 kilos de cocaína. Y ahí está el pabellón de conveniencia. Pero bueno, ya sabéis que la lucha contra el narcotráfico siempre tiene ese tira y afloja entre los buenos y los malos, que está dentro de lo que podemos considerar lo normal. Ojo, no lo que está bien, pero bueno, lo que pasa a menudo. Pero atentos, porque luego hay noticias, y aquí voy a ponerme muy serio, que son mucho más difíciles de entender. Queda en libertad tras violar a una menor en un crucero en aguas internacionales. Pues sí, amigos de VisualPolitik, estamos ante uno de los mayores agujeros legales que he visto. Dejadme que os exponga la situación porque no me atrevo a decir que me la pueda explicar. Crucero por el Mediterráneo que hace la ruta entre Mallorca y Valencia. Chaval italiano de 18 años que viola en su camarote a una chica británica de 17. El barco pertenece a una de las principales compañías de cruceros del mundo y navega bajo pabellón panameño. Al llegar al puerto, el capitán del buque cumple con su obligación de informar a las autoridades. ¿Qué hace entonces el juez de Valencia? Pues, como la violación ha sido en aguas internacionales, el barco es panameño, el agresor es italiano y la víctima es británica y ninguno vive en España, pues se lava las manos y el violador se vuelve libre a su país. Dice que no lo puede juzgar con un par, su señoría. Y os preguntaréis, ¿y Panamá qué ha hecho? Pues por allí dicen que ellos han cumplido porque el agresor ya fue puesto a disposición judicial y que si el juez español lo liberó, pues que ellos no tienen nada que hacer. Así que aquí todos se han lavado las manos y el violador pues ha quedado impune. Han pasado los meses y de momento parece que nadie tiene interés en solventar estos agujeros legales. Mientras tanto, ya podéis ver que igual que hay paraísos fiscales que atraen capitales de todo el mundo, también hay paraísos navales. La cuestión es hasta qué punto pueden convertirse más bien en un infierno. Así que ahora la pregunta es para vosotros. ¿Cómo creéis que podríamos cambiar la legislación internacional para evitar que ocurran absurdos como el del violador italiano que os acabo de exponer? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a VisualPolitik y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.